Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Por allá. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos un programa de análisis, pero empecemos con lo que hay que empezar. Primero, la etiqueta. Bolivarianos y chavistas. En estos días, ayer y anteayer, se hicieron actos de desagravio al Libertador por un video exprofeso que se hizo el señor Ramos Ayub, el presidente de la Asamblea de eso que llamamos nosotros ahora mismo Parlamento Adeco. Parlamento Adeco Burgués. Vamos a pasar ya un video que no solamente tiene el insulto, pues un insulto, lo que hizo el señor Ramos Ayub en cuanto a Bolívar, nuestro libertador, y al presidente comandante Hugo Chávez, ¿no? En segundo lugar, vamos a pasar otro videíto que pasó por debajo cuerda. En este primer video, hablándolo de Ramos Ayub, vamos a hacer una especie de historia de lo que venía declarando Ramos Ayub antes de llegar a la Asamblea, después de haber ganado las elecciones. Y en segundo lugar, un acto bochornoso, tengo que decirlo, de la conferencia episcopal que saca ese video, lo saca la BOA, La Voz de América. Lo terrible es las declaraciones que da la conferencia episcopal, y creo que otra vez equivocándose, ya prácticamente hablando de transición.
la conferencia episcopal, Monseñor Padrón, y otro monseñor ahí que lo van a reconocer en el acto, ¿verdad? Ese acto bochornoso en donde asistió, por cierto, el señor Ramos Ayub. Tenemos como invitados hoy, invitados especiales, al colectivo Misión Verdad. Está acá William Serafino, que es politólogo. Está Diego Sequera, analista. Está Gustavo Borges, analista. Y Franco Bielma, camarada Franco Bielma, que ya lo vieron en una oportunidad en La Hojilla. Quiero hacer primero unos comentarios, luego vamos a entrar en firme a hacer un análisis de lo que pasó en la asamblea y otros temas. Primero que nada vamos a poner el video bochornoso, diría, de parte de un patotero, esa es la palabra, de un acto infame que hace el señor Ramos Ayub al sacar los retratos de Bolívar y el retrato del comandante Chávez de la Asamblea Nacional. Yo le decía antes de entrar al programa a los compañeros de Misión Verdad que hay que ver esto, no es Ramos Ayub, entendamos esto. Yo creo que nosotros hemos dedicado bastante tiempo a Ramos Ayub, quien por cierto, hoy se presentó a comprar verduras allí en Quinta Crespo y fue abucheado, lo sacaron. Ellos después pasaron un videíto en donde él llegó, agarró un tomatico, agarró... Este video que ha recorrido las redes por parte de la gente de la oposición muestra que claramente que saben en la oposición que el videíto exprofeso que se mandó a hacer él mismo como un bandido, como una persona, un malandro de calle, un malandro de esquina, sacando los retratos de Bolívar, de nuestro libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, hizo daño a la oposición. Ellos lo saben. Repito, el problema no es Ramos Ayub, el problema es por qué se hizo, qué se buscaba, quiénes están detrás de esa provocación. No es Ramos Ayub, entendámoslo. No es Ramos Ayub. Salió hoy, se metió en Quinta Crespo, grábame rapidito, y luego fue sacado de Quinta Crespo, abucheado por la gente, por el pueblo, porque parece que el señor Ramos Ayub no entiende, y la gente de la oposición no entiende que con el lenguaje del odio lo que hicieron fue despertar al pueblo de nuevo, y al pueblo en la calle. Hubo varios actos de desagravio a lo que fue este bochornoso acto por parte del presidente de la Asamblea Nacional, de lo que es el Parlamento Adeco Burgués. Y luego, algo que me hizo llegar Diosdado Cabello, quiero leer parte de ello, que es la ley de amnistía que piensan introducir a la Asamblea Nacional. Esto, si lo del acto del libertador, del desprecio a nuestro libertador y a nuestro comandante Chávez, un acto bochornoso, esto es una confesión por parte de ellos, por parte de la oposición venezolana, de todos los actos delictivos que cometieron y que ahora pretenden borrar desde la Asamblea Nacional. Bien, vamos primero que nada con el video de Ramos Ayub. Rueda. Prepárense. Yo no veo a este gobierno llegando a su término natural, que serían las próximas elecciones presidenciales. No lo veo llegando. No lo veo llegando porque ¿cómo se sostiene este gobierno? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que ves? Bueno, por ejemplo, tú sabes, si Maduro estuviera consciente, que ya lo he hecho, yo no renuncio, que Maduro si renuncia tendríamos elecciones a 30 días y una forma de composición política. A nosotros nos tocó ser parlamento con la Constitución del 61, que era una constitución civilizada, no como esta que es un desastre. Bueno, hay que cumplirla porque es la que está vigente, pero esa constitución hay que modificarla. Lo que pasa es que la gente a veces no lee sino el preámbulo. Esa es una especie de carta al niño Jesús que en la práctica dará felices a todo el mundo, pero crea una serie de poderes sobrepuestos y superpuestos, muele la descentralización. Hay que leerse la Constitución para ver
que ese es el producto de los caprichos de un megalómano que se llamaba Hugo Chávez. Simón Bolívar falsificado también lo pasó. Aquí es el tipo Bolívar. Un invento de ese señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí. No hay ningún Simón Bolívar. Los despachos, los cuadros que tengo. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Yo a veces toda esa vaina para Miraflores o te lo dan al aseo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Que se lo lleven para Sabaneta. Era frente de veras que se lo lleven para Sabaneta. Que vengan a la hija, que nos ayudan. Jugarte, no hay que meter. Y ese Simón Bolívar falsificado también lo pasó. Aquí es el tipo Bolívar. Un invento de ese señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí. No hay ningún Simón Bolívar. Los despachos, los cuadros que tengo. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Yo a veces toda esa vaina para Miraflores o te lo dan al aseo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Fíjense bien, ¿por qué esta reacción por parte, no de él, repito, es de la derecha y de la burguesía y de la oligarquía venezolana? Incluso, no solamente de la oligarquía y la burguesía venezolana, estamos hablando de el imperialismo norteamericano. Primero que nada, ahí están viendo ustedes la reacción exacta del coloniaje, de la colonia, la que despreció, la que expulsó a Bolívar. Ahí están los signos evidentes de lo que es el coloniaje, de lo que llamaron en Valencia la cosiata. Eso es la revelación absoluta de, fíjense bien, muchos años de tener al Libertador en el Panteón Nacional para llevarle flores los 17 de diciembre y 24 de julio. Se le llamaba Libertador y se le tenía con una banderita chiquitita de esas que venden los chinos, allí, en lo que venden los boneros. Y así lo tuvieron en el Panteón Nacional durante mucho tiempo, hasta que Chávez rescata realmente quién es el Libertador. Segundo, ¿qué estamos viendo allí? A una oligarquía que siempre negó el mestizaje de Chávez, de Simón Bolívar. El mestizaje, que se demuestra con los estudios científicos. Ellos lo sabían del mestizaje del Libertador. Pero el Libertador les pesaba demasiado, como le pesó durante el golpe de Estado de 2002 a Carmona. Había que sacarlo. Nicolás dice, en el cuartel de la montaña, en el acto de desagravio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y un abrazo de aquí a toda la Fuerza Armada Bolivariana y a todos los que participaron en la Unión Cívico-Militar. Nicolás dice dos cosas que son para mí bien importantes. Una, fíjense bien, cuando él comienza a decir, habla de una foto, dice, no pudieron soportar la vista del comandante Chávez. Igual pasa con Bolívar. No han podido quitarse de encima la vista del Libertador. Eso pasó el 12 de abril de 2002. Igual, lo metieron en un cuarto, en un baño. Se llevaron en un cuadro de Simón Bolívar. Una obra, escuchen bien, pues, incluso cuando el presidente Nicolás Maduro, esta es la segunda cosa que él menciona allí, que me parece bien interesante, es que Bolívar, dibujado hasta por los niños, era Bolívar y era sagrado y es sagrado. Es el libertador no solamente de Venezuela, es el libertador de Latinoamérica. Ramos Ayub, luego de esa acción bandolera, pues, Ramos Ayub hace una declaración y le preguntan por qué saca el cuadro de Bolívar. Y dice, bueno, si cada partido político trae a su héroe o a su líder político,
a la Asamblea Nacional. Imaginen ustedes la tremenda aberración por parte de este señor cuando dice eso. Bolívar no es solamente de los bolivarianos, chavistas. Bolívar es de Latinoamérica, es del mundo. Y Bolívar es de todos los venezolanos. Y ahí es como cuando comienzo yo a entender el silencio en que aplastó a Bolívar durante 200 años. El silencio con que apartan a Bolívar. Esa academia de la historia en donde está Pino Iturrieta y compañía, todos ellos apartaron a Bolívar. Lo convirtieron en estatua de bronce y trataron de apartarlo siempre de las decisiones políticas de la burguesía y la oligarquía, la misma que lo sacó de Venezuela, lo expulsó, no le dejó llegar, y la misma que incluso 20 años después creo que fue cuando trajeron el cadáver, durante 20 años execran a Bolívar enterrado en Santa Marta. Esa es la reacción. Pero voy más allá. Chávez, que ya no es Chávez, Chávez son millones en Venezuela. Ese acto de torpeza por parte de Ramos Ayub, tratando de sacar lo que no se puede sacar, porque repito, con romper o sacar un cuadro de Chávez o sacar un cuadro de Libertador, tú no estás borrando la historia venezolana, ni estás borrando 17 años de revolución. Eso es mentira. O sea, si la orden era crear provocación o, por ejemplo, y lo tengo acá, en el momento en que se estaba juramentando y se estaba violando la Constitución, violando el reglamento de la Asamblea Nacional, Pastrana estaba denunciando violación de derechos humanos en Venezuela, Pastrana, y pidiendo la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. El presidente decía ayer, en el acto de desagravio, decía que esto forma parte de un plan, y es así. El señor Ramos Ayub no solamente que se equivocó, que creo que más que un acto de bajar la cabeza a la cerviz, pues, de humillación ante la embajada norteamericana, que es la que le ordena hacer ese acto de provocación, buscando un estado de tensión en Venezuela o una guerra civil. Lo que hizo él fue mostrar exactamente lo que pasó el 11 de abril, la rebelión de la burguesía. Una asquerosidad que hoy, con un videíto en Quinta Crespo, no lo remedia. Repito, no es lo que hizo Ramos Ayub, es lo que está dentro de ellos, es su naturaleza. Yo he visto que le han dicho a Ramos Ayub que tal cosa, que esto, es su naturaleza, es la naturaleza de la burguesía, revanchismo, violencia, vienen por una venganza y vienen por sangre. En el mismo discurso que hace el señor Ramos Ayub, vean tremenda contradicción, pero en un párrafo pequeño, ellos hablan de que están dispuestos a dialogar. Y dicen, queremos el diálogo, pero no nos vamos a apartar de nuestro objetivo, que en 6 meses salimos del gobierno. Eso es diálogo. O sea, es como que si yo me presentara en tu casa, Franco, y me siento y digo, vamos a dialogar, pero yo en 2 días te quiero fuera de la casa. O sea, ya están anunciando lo que van a hacer. El señor Ramos Ayub está anunciando lo que la oligarquía quiere hacer, lo que el imperialismo le ordenó hacer, pues son cipayos, son lacayos del imperialismo. Ellos tienen ahorita una tarea.
Esa tarea la vamos a desmenuzar aquí. Tienen una tarea. Lo que pasó con los cuadros de Bolívar, con los cuadros de Chávez, o con los retratos de Chávez, aparte del insulto a una familia, por Dios, eso no lo hace ni siquiera, no lo hace una persona en Petare, una persona normal. Tiene que hacerla una persona llena de odio. Llévenselo a la viuda, llévenselo para Sabaneta. Total desprecio a un hombre que no solamente cambió la historia de Venezuela, sino que está en el corazón de millones de venezolanos, ¿vale? O sea, no se puede ser tan torpe. Primero ustedes llegan y hay que recordárselo. Ustedes llegan, y eso es forma parte de uno de los temas que vamos a hablar aquí. Ustedes llegan por un plan, o como dice Franco, un plan de ingeniería social. Fíjense, una cosa dolorosa, y tengo que mencionarla. Ramos Ayú está hablando, y hay gente del pueblo cargando los cuadros. Gente del pueblo cargando los cuadros y riéndole la gracia. Es como el caporal, que es el que le cuida los intereses al imperialismo, ordenándole a los esclavos, carguen eso y que los esclavos se rían, chicos. Es como es traerse el coloniaje. Nosotros tratando de redirigir esa cultura, de redirigir esa cultura heredada del coloniaje. Nosotros tratando de cambiar todo eso durante 17 años y que todavía nos encontremos a gente de pueblo que le sonría. Un acto tan bochornoso y que esté afectando no solamente al libertador, sino a un hombre que lo que hizo fue beneficiar a millones de venezolanos. ¿Quieren ver lo que siempre fue la colonia y su maridaje con la Iglesia Católica, con los jerarcas de la Iglesia Católica? ¿Quieren verlo? Vamos a verse a Monseñor Padrón con el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Burgués Adeco, sentado allí, y vean lo que declara Monseñor Padrón, que se supone representa a la Iglesia Católica, que es la que, más profesan, es la que mayor fieles, o ¿cómo le dicen ustedes? Seguidores, pues, la Iglesia Católica. Y estos señores prácticamente se convierten en partido político, dan vergüenza, es bochornoso lo que dijeron. Rueda. Prepárense. La Conferencia Episcopal Venezolana envió su tradicional mensaje, sin pasar por alto el contexto político del país. Para los jerarcas de la Iglesia, los resultados y la selección de nuevos parlamentarios marcó el fin de una etapa en Venezuela. Por parte de los diputados electos, son una ratificación de la conciencia civilista y democrática de los venezolanos, y un contundente rechazo del sistema representado por el despotismo, militarismo, arbitrariedad y corrupción, que se autotitula socialismo del siglo XXI. La instalación de la Asamblea Nacional es una victoria de la voluntad del pueblo. Es un paso decisivo hacia la reinstitucionalización del país y la independencia de los poderes públicos. Es un punto de partida para la recuperación del Estado de Derecho, la renovación y saneamiento de los organismos del Estado. Tomará medidas que contribuyan a la distensión y la reconciliación nacional, como será la amnistía para los presos políticos y la vuelta de los exiliados.
aportará leyes que corregirá las políticas económicas y castigará la corrupción. El pueblo el 6 de diciembre votó por la solución de problemas urgentes que lo acogotan, problemas de abastecimiento, problemas de inseguridad, problemas de salud. Enero y febrero van a ser muy difíciles desde el punto de vista del abastecimiento y la seguridad se va empeorando cada día más. Y yo hago un llamado ahorita a que desde el punto de vista del gobierno se reconozca cuál ha sido la voz que ha lanzado la población venezolana y no se enfrasquen en una tribunal supremo de justicia y salas electorales para querer burlar la voluntad de los venezolanos. Eso ha sido un error a finales de diciembre grave y lo tiene que reconocer. Rápidamente, Monseñor Padrón, usted representa a la Iglesia Católica, Dios. Usted, si podemos tomarlo de esa manera, aparentemente fue nombrado Monseñor para los millones de feligreses que hay del catolicismo en Venezuela. Y usted habla de amnistía. La diferencia entre amnistía, lo decía el otro día la magistrada Morales, Luisa Estela Morales, decía que la diferencia entre amnistía e indulto es que indulto se reconoce que hubo un delito, una condena por delito. La amnistía borra todo, Monseñor. Borra los muertos que se provocaron. Aquí yo tengo, rapidito, para que usted vea lo que usted está diciendo allí, porque usted tiene que tener esto ya en su mano. Por ejemplo, artículo 2. Vea bien, Monseñor Padrón, yo espero que ese Cristo de plata o de oro que le está colgando, esta noche le queme el pecho. Artículo 2. Se otorga la más amplia amnistía de todos los hechos punibles, eso está hecho por la oposición, de todos los hechos punibles, delitos o faltas mencionados en la presente ley, en las condiciones que ésta precisa cometidos o que puedan haberse cometido en el país desde el 11 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2015. Se concede la amnistía de los siguientes delitos o faltas cuando se hayan cometido, pueden haberse cometido por la participación en manifestaciones, protestas callejeras o reuniones en lugares públicos que hayan tenido una finalidad política por la expresión de ideas o difusión de informaciones por móviles políticos o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos por una transición o pronunciamientos dirigidos a cambiar el orden institucional. Los muertos. Borrar los muertos. Fíjense, vean ustedes, porque luego ponen todos estos delitos que tienen que ser amnistiados. Instigación a la desobediencia de las leyes, instigación al odio y demás delitos tipificados en el artículo 285 del Código Penal. Esto es lo que están pidiendo ellos. Instigación a delinquir tipificado en el artículo 263 del Código Penal. Lesiones tipificadas en el artículo 413 y siguiente del Código Penal, siempre que no se trate de lesiones dolosas graves o gravísimas previstas en los artículos 414 y 415 del Código Penal. Violencia o resistencia a la autoridad. Desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 483. Agavillamiento tipificado en los artículos 286. Obstaculización en la vía pública tipificado en el artículo 357. Todo esto del Código Penal. Daños a los sistemas de transporte y servicios públicos. Destrucción o deterioro de caminos y obras destinados a la comunicación pública. Daños a la propiedad tipificados en los artículos 473, 474 y 479. Asociación para delinquir
tipificado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Importación, vean esto, fabricación, porte, detentación, suministro y ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios e intimidación pública. Perturbación de la tranquilidad pública, ultraje al funcionario público en sus diferentes modalidades, uso de menores en la comisión de delitos, tipificado en el artículo 12.4 de la Ley Orgánica para Protección de Niños y Adolescentes. Incendio y otros delitos de peligro común. ¿Ustedes saben por qué pasaron esto de incendio y lo de los niños? Por los niños de Chacao. Y ellos quieren que eso lo borren como delito. Traición a la patria y otros delitos contra ella. Rebelión de civiles. Falta al decoro militar. Negativa a servicios legalmente debidos. Encubrimiento tipificado en los artículos 254 y 257. Porte ilícito de armas de fuego y su uso indebido tipificado en los artículos XXX. Otros hechos punibles, delitos o faltas conexos a que aparezcan íntimamente relacionados con algunos de lo anteriormente mencionados. ¿Sabe usted lo que está pidiendo, Monseñor Padrón? Están pidiéndole a la familia de más de... Bueno, vamos a venirnos desde el 2002 para acá. A la familia de todos los muertos que ellos ocasionaron, heridos, lesionados, propiedad quemada, todo guarimba, lo que ellos quemaron, hicieron por todos lados, están pidiendo que lo borren de la memoria del venezolano y de los tribunales. Pero peor aún, esta cochinada es la admisión por parte de ellos de los delitos cometidos. Como dijo Diosdado, un criminal perdonándose, autoperdonándose. Monseñor Padrón. Y usted sale ahí hablando de la autodenominada socialismo, autotitulado, autonombrado socialismo. Es decir, fíjense bien, el señor Ramos Ayub, que repito, no es Ramos Ayub, es lo que está detrás, quieren borrar nada más y nada menos que la Constitución, una Constitución libérrimamente electa por el pueblo venezolano. Empezando por ahí. Habla de diálogo y en 6 meses quieren sacar el gobierno de circulación. Y encima nos meten una ley de amnistía que perdona todos los delitos cometidos por la oposición desde el año 2002, golpe de Estado, hasta el 2015. Nadie, yo diría que hasta ahora sí se han hecho los actos de desagravio a nuestro libertador Simón Bolívar, se han hecho actos de desagravio, pero muy terribles a lo del comandante Hugo Chávez, a su familia. Pero nadie ha visto qué está detrás de esto, que es realmente el problema. Estos señores están preparando un golpe parlamentario y de eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a comenzar de lo que acabo de exponer. Yo aquí no hablo más, ahora habla el colectivo Misión Verdad, pero quería hacer esta aclaratoria, ¿ves? Porque este asqueroso se presentó en Quinta Crespo para tratar de borrar lo que hizo. Control de daño. Para tratar de borrar todo. O sea, es decir, yo después que insulto al Libertador, después que insulto al comandante Hugo Chávez, me puedo presentar en el, ¿qué te digo yo? En el mercado Quinta Crespo a comprar tomate. Sequera. Bueno, yo creo que, o sea, en primer lugar, hay que también identificarla como unas acciones específicamente de manual. O sea, eso es algo que no viene de la espontaneidad, no es que a Ramos Ayub se le ocurrió, mira, vamos a hacer esto. O
O sea, todo eso son actividades complementarias de un guión más grande, evidentemente. En ese caso, uno ve, y lo ves claro, hay una agresión simbólica y cultural. En gran medida, bueno, por todo el significado profundo que tiene el Libertador y por todo el significado que tiene el comandante para el pueblo chavista. Y evidentemente busca esa reacción, o sea, la indignación, el azoramiento, el tensionar aún más un panorama que por sí ya en términos políticos formales no es favorable en cuanto se piensa en la Asamblea Nacional. Y eso viene acompañando a un dispositivo de mayor envergadura, algo bastante estudiado, o sea, ahí todo está muy bien insertado, por cierto, en una pirámide de ascenso de actividades que está contemplada en por ejemplo, un documento sobre la guerra no convencional del 2010 de las Fuerzas Especiales Norteamericanas. Ni siquiera es el documento como tal, sino que se filtró una serie de especificaciones sobre cada uno de los puntos, y ahí está diseñadito toda la progresión. Y eso forma parte, digamos, de la agresión, de la agitación moral en la cual acompaña a otra serie de acciones destituyentes de otro orden. O sea, yo, por ejemplo, no me atrevo, evidentemente, un golpe parlamentario. O sea, se está activando un procedimiento de ese orden. Ahora el asunto está en cómo va a terminar realizándose, y yo creo que no es que haya improvisación, pero se están moldeando todavía, ajustando las condiciones producto del resultado electoral, que tampoco era para ellos el esperado en ese momento. También hubo como, o sea, se dieron cuenta que, mira, esto es una autopista, vamos a hacer unos pasos, vamos a acoplarnos a este escenario, vamos a sacar la ventaja, y además combina también el factor humano, un poco. O sea, evidentemente, o sea, además de todo esto, a más de uno está erotizado y cree que ya es la hora de entrompar, y uno ve, o sea, por ejemplo, la intervención luego de Barbosa, en el primer acto de Américo de Gracia, probablemente en términos un poco más estratégicos guardar la apariencia, pero no pudo. Lo mismo cuando los cuadros, o sea, Ramos Ayub podía ver perfectamente, o sea, esto se puede jugar de otra manera. O sea, por decirte algo, sin tanto faramalleo, y de repente sale en prensa la imagen de que está retirando la iconografía chavista, y eso es una noticia, y evidentemente también tendrá un impacto, pero no es el mismo a que esté él ensañado sobre toda esta simbología en este momento, y luego de lo que ya ha venido desarrollándose, en el que ya están jugando evidentemente a emplear sus recursos bien, no sabemos todavía, y ellos tampoco, me parece a mí, si es trancar la partida, si es activar ese sistema que piensan proponer, porque tampoco está claro cuál va a ser la vía, cuál va a ser la combinación de elementos que van a usar, que en el tiempo puede que les favorezca, que se involucre también en esa agenda y que facilite también otras cosas. Uno, o sea, es bastante inestable incluso para ellos en ese sentido. Entonces no sabemos si va a ser una institución, si van a tratar de golpear por el TCJ, si van o por ejemplo a llegar a una especie de autonomismo extremo que delegitima el resto del Estado venezolano de cara a los medios internacionales, por ejemplo, dada la coyuntura. Mira, sobre ese elemento que dices tú, es importante porque, por ejemplo, desde la victoria de la oposición, los medios internacionales han venido como haciendo cosas que no son casuales en términos de narrativa y en términos de relato. O sea, por ejemplo, yo he visto en varias agencias que se habla, por ejemplo, de Congreso, que se omite la palabra bolivariana en algunas cosas, en algunos reportes de periodistas y corresponsales de grandes agencias corporativas que tienen, digamos... Que son las que están detrás de ellos. Sí, que son las que están detrás de ellos. Existe eso, pues, como que ir trastocando palabras, trastocando por acá, un relato por aquí, ir sumándole elementos al daño y hacia el ataque directo hacia el TCJ, por ejemplo. En estos medios y en estas agencias existe como una especie de intención o de política de sobreexacerbar las funciones normales y constitucionales de la Asamblea Nacional. O sea, ubicar como que si el TCJ fuera el gran enemigo del país y el gran enemigo del cambio, en su lógica y en su narrativa, y como que el TCJ está deslegitimado por lo que ellos han venido construyendo del hecho de que se nombrara que supuestamente es temporáneo cuando estaban las prerrogativas constitucionales para que la Asamblea que estaba en nuestro poder nombrar a ese Tribunal Supremo de Justicia. Entonces no es el hecho de la Asamblea, sino de posicionarlo como un poder autónomo, como si fuera un poder por encima del Tribunal Supremo de Justicia, como si fuera un poder por encima de la Constitución, y a partir de ahí, como dice Diego, o sea, en el marco de ese cálculo, poder determinar cuáles son los planes. Porque si el plan es seguir deslegitimando al TCJ a nivel internacional, de seguir remitiendo la memoria cuarto republicana, de no hablar de Parlamento, sino hablar de Congreso, si se sigue sobreexacerbando digamos,
las funciones normales que tiene el Parlamento, estamos hablando de la activación de un dispositivo clave para cualquier golpe parlamentario. ¿En qué sentido? Digamos, los alicates que se apretaron para el golpe parlamentario, tanto en Paraguay como en Honduras, y el que está en curso en Brasil, más allá de que se postergó el impeachment hacia la presidenta Dilma, es tocar el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, digamos, generar una gran cantidad de condiciones y factores humanos para que un magistrado se voltee, ¿verdad? Para que comiencen a haber pronunciamientos en contra, porque si no toca el Tribunal Supremo de Justicia, no hay forma de que haya un golpe parlamentario. Por eso es que el gran conglomerado corporativo de agencias mediáticas está metiendo la mira hacia allá. Borges. Fíjate, tú sabes que en la guerra mundial que se desarrolla, ¿no?, actualmente, o sea, los poderes en pugna, digamos, en todo el territorio, sobre todo el Medio Oriente, hay datos claves del ejercicio, del derrumbe de los símbolos de los pueblos. Es decir, uno de los objetivos principales de los operadores detrás de los actos de guerra es borrar toda raíz cultural de los pueblos, que soporte, digamos, la resistencia que esos pueblos manifiestan frente a las invasiones, sean invasiones militares o sean invasiones, digamos, por goteo, sean acciones irregulares en términos de la guerra irregular, con mercenarios, empresas de seguridad o ejércitos normales como nosotros los entendemos. Dos casos específicos, por ejemplo, Libia, la toma del Estado Islámico, la toma de Palmira por parte del Estado Islámico. Siria, claro. O sea, la toma del estado de Palmira, un sitio histórico con monumentos, digamos, patrimonios de la civilización mundial. A grabar en vivo y directo, después distribuir incluso las grandes cadenas informativas distribuyen esos videos casi que al instante luego que se producen los actos. Es decir, bombardear, por ejemplo, toda la infraestructura del patrimonio de la civilización humana en Palmira. O sea, ¿qué mensaje están dando ahí? O sea, borrarle la raíz cultural y simbólica a los pueblos. Siria, por ejemplo, el país más asediado en este momento del planeta. Ucrania, por ejemplo, momentos previos a la toma del poder mediante el golpe de Estado que se instaló desde el Maidán. Estatuas de Lenin, por ejemplo, fueron tumbadas momentos antes de eso. Y, de nuevo, las grandes cadenas haciendo operación supuestamente indignada. En el caso de Siria, en el caso de Ucrania no fue así. En el caso de Ucrania sí fue como proyectado como un logro por toda la línea. Y aquí sucede lo mismo. O sea, que el tema del desmonte de los cuadros. Si él se manda a grabar es profeso, obvio, es porque llevaba una obvio, motivación. Sin duda alguna. O sea, un objetivo, perdón. O sea, sin duda alguna. Sí. O sea, sin duda alguna, incluso el lenguaje que él utiliza es el lenguaje de capataz, como tú lo señalas, de jefe, dándole órdenes a los lacayitos mestizos, porque estamos retirando cuadros mestizos de ahí. Es decir, es un mensaje directo a la población. Te voy a borrar tu raíz cultural, ahorita tengo un espacio de poder, a partir de ahí yo voy a hacer todo lo posible porque tú no tengas ningún tipo de identidad, de raíz cultural, de modo que no tengas manera de sembrarte y resistir frente a lo que supuestamente ellos dicen que viene. Franco. Bueno, yo creo que lo importante es reconocer aquí que estos actores visibles de la ultra en Venezuela y en el extranjero están intentando vulnerar lo que se ha consolidado desde 1999, que es el chavismo como síntesis cultural. ¿De qué estamos hablando? El chavismo no es un movimiento meramente político, es además de eso una subjetividad, una identidad que tiene lazos afectivos, que tiene lazos de identidad política, programática, en el hecho político, económico y social de nuestro país. Destruyendo los símbolos, resquebrajan la identidad. Y no ha de extrañarnos si por los próximos días empezamos a ver situaciones en las que los que fueron guarimberos en el 2014 asumen destruir monumentos, imágenes, pendones, pancartas del comandante Chávez o del libertador Simón Bolívar, y que se presente eso como un acto espontáneo de repudio contra la revolución bolivariana. Formaría parte del mismo guión implementado en Ucrania en el Maidán, ¿sí? Este tipo de situaciones, Mario, y ese pronunciamiento simultáneo que está ocurriendo con el ascenso de la nueva asamblea por parte de instituciones rancias que representan esos viejos poderes instituidos, como es el caso de la Iglesia, como es el caso de Fede Cámara, como es el caso de Consecomercio, todas esas instancias que han empezado a asumir un rol protagónico en la política del lado de la derecha, están
asumiendo un espacio político a partir del 6 de diciembre, pero luego del 5 de enero la situación se convierte en un 11 de abril. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Podríamos decir que en el mediano plazo se están generando todas las condiciones para implementar un golpe parlamentario y se está abordando en la subjetividad, en el manejo de la opinión pública, en la imposición del guión económico, en la imposición de las tareas políticas que en teoría tiene ese Parlamento en una corta carrera institucional para no sacar al gobierno bolivariano, para destruir a la revolución bolivariana en un periodo de 6 meses. Esa es la situación en la que nosotros estamos. Un golpe parlamentario o, en el caso de, como ellos mismos lo han dicho, tratando de encubrir el golpe parlamentario, vías institucionales, democráticas, constitucionales, para destruir a la revolución bolivariana. Ellos entienden que asumir una agenda golpista de manera abierta contraviene buena parte del espíritu político de muchos de quienes votaron por ellos. Eso es una realidad que ellos también aceptan. Lo cierto es que ellos reconocen que en la Venezuela posterior a la presencia física de Chávez en este plano, es una Venezuela donde la subjetividad cambió, donde lo social se impone como discurso, donde la realidad política tiene que construirse sobre la base de grandes mayorías sociales. Y esa idea, ese planteamiento de desmoralizar al chavismo, de alguna manera es decirle también al chavismo: nosotros somos el cambio, nosotros somos quienes representamos la mayoría popular y hay que defenestrar esto que está aquí, que ha sido nocivo para la historia política venezolana. Ok. Ahora, fíjense bien, vamos a ir a un corte, pero primero, o sea, vamos a regresar poco antes de las elecciones, o poco antes de las elecciones no, sino de 2013 para acá. Hacer un análisis de qué fue y qué tipo de mecanismo utilizaron ellos en guerra psicológica, lo de ingeniería social de la que tú hablas, Franco, y explicar un poco, hacer un análisis rapidito de qué es lo que originó que llegáramos a este escenario. ¿Ok? Vamos a un corte y ya regresamos. Distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su Continuamos. Mire, fíjense, vamos a hacerle un llamado a toda la tropa, vamos a activarnos en defensa de Bolívar y Chávez. Pero hay algo que quiero señalar, ve bien. No tengo claro ahora mismo, pero tenemos muchas ganas de hacer una especie de convocatoria a la tropa, ahora con el ministro de Marcano, ministro de Comunicaciones. Pero eso se lo anunciaré yo, previamente, porque está corriendo como una especie de invitación. No, todavía no. Vamos a activarnos, sí, toda la tropa, ahora mismo, en las redes, en defensa de Bolívar, Chávez, la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro. Bien, decíamos al principio, decíamos antes de irnos al corte, por cierto, hay algo que hay que señalar, que es digamos, el maridaje entre Ramos Ayub y toda esta gente con la oligarquía colombiana, que es justo la oligarquía que más despreció a Bolívar. Eso hay que decirlo, con la presencia de Pastrana en la Asamblea Nacional. Dicho sea de paso, yo estaba preguntando ese día qué cuerpo diplomático asistió, porque tengo entendido que solamente estuvo Pastrana como invitado y Estados Unidos, su agregado de negocios. Lee McClenny se llama. Lee McClenny. Lee McClenny. Y el Vaticano. Y el Vaticano, con el nuncio apostólico, quien, por cierto, asiste también a ese bochornoso acto de la conferencia episcopal. Eso hay que decirlo. Bien. Voy por parte. ¿Cómo llegamos aquí? Vamos con Seferino primero. Serafino, perdón. Sí, bueno, Seferino, pan y vino, decían por ahí. Politólogo.
Tú quieres ponerme a hablar, ¿verdad? No. Ok. Está bien así. William Serafín. Bueno, fíjate, uno de los principales temas que quizás copó un gran espacio en los medios y en la realidad propia objetiva, el tema de la guerra económica, ¿no? Y parte de eso es que todos los costos políticos de lo que significó la guerra económica fueron trasladados al gobierno bolivariano por temas como ineficiencia, falta de gestión, acabar con el supuesto aparato productivo. Y yo creo que ahí es importante como desmenuzar cuáles son las contradicciones estructurales, ¿verdad?, de la economía venezolana y cuáles son los mitos bajo los cuales se fundó el enemigo, los mitos económicos, históricos, políticos. Fíjate, hay algunos operadores de ellos que botan la bola a veces. Por ejemplo, en noviembre, un analista económico de ellos, llamado Francisco Quevedo, hace un artículo en un lunes que dice que en manos privadas existen aproximadamente 4.000 millones de dólares. Como nosotros sabemos, el empresariado no exporta, por ende no genera divisas del mercado internacional. Son entonces dólares que fueron extraídos de la renta petrolera, de las adjudicaciones que da el gobierno bolivariano. En ese sentido, no por casualidad, esos 4.000 millones de dólares, ¿verdad?, son los mismos dólares que fueron entregados durante el año 2014 a empresas del sector alimentos, transnacionales, Fede Cámaras, Consecomercio. Entonces estamos hablando de que ellos pudieron haber estado trabajando en el año 2014 con los dólares y el inventario del año 2013. Y en el año 2015 realizaron todo un conjunto de importaciones con dólares a 6.30 para después colocarlo al precio de dólar today. Estamos hablando de 5.000 o 6.000% de especulación. ¿Ejemplo de algunas empresas de esas, Serafín? Bueno, empresas, por ejemplo, como Procter & Gamble, que se determinó que estaba sobrefacturando divisas en Suiza para importar pañales y productos cosméticos desde Brasil, quedándose con una buena tajada de dólares superior a los 600, 700 millones de dólares. Hay una cosa que quisiera me aclararas, ¿ves? Tú sabes que el señor Lorenzo Mendoza es el héroe de ellos, ¿verdad? Sí. El héroe de ellos. ¿Cómo produce Mendoza y cómo Mendoza lleva el producto y de dónde proviene el producto? Claro, eso es un tema importante porque digamos como que Lorenzo Mendoza y Polar son como que el mito más representativo de la oligarquía criolla y de la burguesía parasitaria. Fíjate, por ejemplo, el gobierno y la gente chavista, la gente que produce, los campesinos, siembran el maíz, lo cosechan, lo guardan en los hilos del gobierno, que están administrados por el gobierno. Se transporta con los transportes del gobierno. Hay créditos e inversiones en el campo. Y lo que está Lorenzo Mendoza sentado en una planta esperando a que llegue el maíz. Porque si él tuviera inversiones o produjera verdaderamente alimentos, yo lo convoco a que él saque los tractores que se utilizan en el campo, por ejemplo en Portuguesa, que es un estado que está produciendo mucho maíz, que saque las cosechadoras, que muestre cuáles son sus inversiones, entregándoselas a comunas o a comités de trabajadores o a campesinos para que produzcan. O sea, que él realmente muestre qué es lo que produce. Él lo produce, el gobierno hace todas las inversiones, le vende el maíz, él lo que hace es empaquetarlo con un paquete bonito y lo saca y lo vende. Entonces somos nosotros los que hacemos el esfuerzo gigantesco y él es el que se queda con el crédito. Nosotros somos los que invertimos y los que hacemos el esfuerzo titánico en medio de una caída abrupta de los precios del petróleo y él es el que queda como que el salvador del país y el único que produce alimentos. Tema azúcar. Tema azúcar. Bueno, por ejemplo, el tema del azúcar es importante porque nosotros importamos el 40% de lo que se consume. Generalmente, bueno, no generalmente, por diseño de la economía venezolana, ese 40% va hacia plantas refresqueras para hacer chucherías, para hacer productos a base de trigo con alta proporción de azúcar. Entonces estamos hablando de que esto es el modelo empresarial venezolano como tal es sumamente parasitario y que en 100 años de que supuestamente el país era de ping, era bonito y era el país donde todo el mundo quería vivir, nunca diseñaron un mecanismo distinto para poder agarrar divisas en el mercado internacional. Es como una industrialización de invernadero. O sea, el gobierno los mantiene. Lorenzo Mendoza sin la renta petrolera no sería Lorenzo Mendoza. Entonces, si eso es así, ¿por qué nosotros somos los que tenemos que asumir el costo de la crisis, el costo del desabastecimiento, cuando él lo que está es sentado en una planta esperando que el gobierno haga todo el esfuerzo para llevarle el maíz, para él poder empaquetarlo y sacarlo y decir, mira cómo produzco alimento? Entonces, viene una pregunta, la pregunta de oro, pues. La pregunta de oro. ¿Está o no está produciendo el Estado venezolano? Porque la propaganda que hay es que el Estado venezolano, es decir, la revolución bolivariana, no está produciendo. Y que nosotros estamos atentando contra la empresa privada, estamos atentando contra los aparatos, el aparato productivo, le llaman ellos. Sí, bueno, imagínate. O sea, yo lo que veo ahí es cómo trasladan su propia inoperancia
a lo que hay efectivamente y a lo que les ha permitido justamente tener donde respirar para poder seguir revendiendo lo que revenden. Pues básicamente también mucho de lo que son una cura de revendedores. ¿Se está produciendo? Yo creo que sí, que hay dificultad ahorita bastante. O sea, yo creo que no hay que entrar en detalles ahorita de por dónde están, dónde hay problemas y de qué forma deberían solucionarse también. Pero que se está haciendo, se está haciendo. Que hay que estamos entrando en una etapa además de reinvención en lo económico. Bueno, estamos entrando precisamente en eso. ¿A partir de qué? A partir de los factores objetivos que determinan cuáles son las dificultades que tenemos que entromparle ahorita. Ahora, el asunto es cómo también, como por ejemplo con Mendoza, cómo están empezando también simultáneo a defenestrar, a desmontar las imágenes, también están rehabilitándose ellos mismos, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo que este. La misma ley de amnistía y cómo también por ese redil va a pasar también cuanto empresario y cuanto bichito de unirrao que también, bueno, que se ha metido una cantidad de ilícitos. Y cómo eso se ha agudizado, además, justamente en el momento que tú estás planteando dónde empezó todo esto, pensando justamente en el momento en que el presidente Nicolás Maduro asume el gobierno, ¿no? Y en ese sentido, por cierto, es muy bueno pensar en cuál es exactamente la presencia de Pastrana en todo esto. Recuerda que con Pastrana se firma, se activa el Plan Colombia, y da la casualidad de que él es un alto oficial, un alto CEO de Monsanto, que es algo que no se maneja públicamente. Y él es un traficante, o sea, ha sido el intermediario entre la compra del Estado colombiano del glifosato a Monsanto, a todo lo que echan sobre los cultivos. Entonces imagínate tú, no va a estar él ahí y con todo este discursito de la democracia según ellos, de los derechos humanos según ellos, no va a estar en la asamblea cuando se acabe justamente de lanzar la ley de semillas, que va justo en la dirección contraria a lo que él mismo representa, digamos. El mismo presidente Nicolás Maduro, al firmar la ley de semillas, está precisamente cortándole ingresos a grupos que les interesaba que se les entregara, incluso corriendo el riesgo de que nos trajeran semillas transgénicas. Claro. Borges. Fíjate, ahí... O sea, yo insisto... que yo al final quiero que entremos cómo ellos logran, y esto es con Franco, que me hable de la ingeniería social, cómo ellos logran que todo esto que nosotros estamos digamos, asomando ahora mismo, ¿verdad? Todo esto que se está asomando, que son los grupos parasitarios, los que impulsan y todavía siguen impulsando la guerra económica para el derrocamiento del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo ellos logran llegar a la asamblea? Okay. Sí, fíjate, yo insisto en el escenario internacional, ¿no? O sea, porque no hay política local ahorita en el planeta. O sea, todo está concatenado porque hay una arremetida, una ofensiva de parte de un sector financiero y de un sector corporativo, producto de que tiene, digamos, los niveles de producción probablemente, mejor dicho, los niveles de captación de riqueza más bajos de su historia, porque bueno, han emergido nuevas economías y bueno, eso hace que frente a un escenario de imposibilidad de competición, bueno, se imponga como siempre, o sea, no es algo nuevo el poder de la fuerza. ¿Qué sucede? Que por ejemplo, hay una arremetida, al menos en esta región, simultánea, Argentina, Brasil y Venezuela. Lo que William llamaba la traslación de la culpa, de lo que ellos llaman la ineficiencia y la gestión, pues todos esos son planes que están pensados en laboratorios, de verdad. Entonces, por ejemplo, Argentina fue el primer país al que lograron, digamos, inocularle ese argumento, la traslación de culpa de la mala gestión de Cristina, y bueno, resultó, bueno, Macri elegido presidente. En Venezuela pareciera estar sucediendo lo mismo. Es un proceso de imposición de argumentos de parte de los laboratorios de guerra sucia, nos hacen creer, ocupan parte de nuestros cerebros con el argumento de que, bueno, de verdad es un problema de ineficiencia, de corrupción, como si en el planeta entero no estuvieran gobernando los empresarios y los empresarios y las grandes corporaciones internacionales no estuvieran diseñando el nuevo mapa político del planeta. Por eso en Medio Oriente están, digamos, haciendo barbaridades. Ya no es posible hacerlo con ejércitos regulares. Ahora lo hacen a través de empresas de mercenarios, empresas de seguridad extranjera. Nosotros tenemos ejemplos clarísimos de eso, que por ejemplo el hecho desencadenante del cierre de la frontera es un ejemplo de eso. Factores de guerra irregular, de eso que nosotros llamamos paramilitarismo,
que pudiéramos llamarlo también empresas de seguridad mercenarias, bueno, arremetiendo contra un Estado de manera irregular, de manera que es decir, no nos declaran la guerra país, nación, sino que por los costados, por las periferias, por las fronteras van, digamos, alterando la normalidad para que nosotros nos ocupemos militar, económica y socialmente de esos sectores y desestabilizar luego, bueno, digamos, el centro de la política nacional. Entonces es todo un andamiaje, pues es todo un andamiaje de guerra y nosotros debemos entenderla como tal, porque si algo han logrado ellos, y hay que decirlo, es hacernos creer que la guerra es bombas contra bombas, aviones contra aviones, misiles contra misiles, y que la guerra no es una cultura instalada, permanente y vieja del sistema capitalista como tal. O sea, el capitalismo funciona producto del saqueo permanente a otros países. O sea, de verdad hay gente que todavía cree que hay países desarrollados porque trabajan y no porque saquean. O porque son parásitos y saquean. Claro, obviamente, y los empresarios y el empresariado transnacional, porque nosotros estamos aquí viendo en Venezuela lo que el comandante Daniel Ortega llama el pelelismo. O sea, son unos peleles, esto no tiene nada que ver con la guerra, estos tipos, salvo las 3 babosadas que dicen diariamente. Por eso insistir en que Ramos Ayub no es el problema, Julio Borges ni María Corina y tal, eso apenas son títeres de de un plan más amplio, como dice Diego. Entonces, ¿qué hacer? En principio, estudiar a fondo la guerra en todos sus niveles, híbrida, líquida, mediática, comunicacional, de cuarta generación, financiera, en el territorio, en el terreno, porque esos argumentos son los que nos van a dar nosotros solidez para momentos difíciles que pudieran venir y que están sucediendo ya. Franco. Bueno, yo en principio coincido con la afirmación de Gustavo, entendiendo que en un contexto de guerra es donde se prestan todas las condiciones para efectuar actos de ingeniería social. La ingeniería social está definida desde las ciencias políticas como un acto a gran escala en el que se transforma la realidad material, pero también la realidad subjetiva de una población o de la población que está siendo objeto de esa tentativa que es ese acto de ingeniería. Vamos a simplificarlo a través de un ejemplo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un entramado de producción tan grande que una vez terminada la guerra, ellos decían, tenemos que sostener esto para poder sostener la economía. E inventaron el recurso del crédito. El crédito, como lo conocemos hoy día, también está en las tarjetas de crédito, para que la población consumiera y de esa manera se pudiera mantener el andamiaje industrial que se había generado en tiempos de guerra. Es decir, se cambió la subjetividad de la gente para llevarla a un punto en que es lógico que una persona que no trabaja pueda gastar más de lo que le ingresa. En la deuda, cualquier joven en Estados Unidos hoy día no puede estar sin una tarjeta de crédito. Hay un cambio en la subjetividad que se produjo a largo plazo. En Venezuela, la situación de guerra económica, la situación de coyuntura, de ataque sistemático, articulado desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, confluyeron en un cambio no solo en las relaciones materiales concretas de la población. Me refiero a la destrucción de los sistemas de abastecimiento y a la destrucción de los sistemas de precios a través de colas, el enrarecimiento de las vías de distribución de los alimentos y de los productos, el ataque de dólar today, la devaluación artificial de la moneda. Todo ese tipo de situaciones confluyeron en un cambio en la materialidad y en la cotidianidad del venezolano. Pero también se produjo un cambio en la subjetividad. Es decir, activaron mecanismos para reproducir en la población la sensación de miedo, de desasosiego, de incertidumbre, que son emociones primitivas, que son emociones que yacen en los individuos como emociones fundamentales que nos llevan a tomar decisiones de autoprotección casi siempre. Ellos se colocan como la alternativa para sacar al país de la crisis que ellos generaron y eso produjo en la población un cambio de conducta. Se orientaron hacia ellos, deviniendo eso en un acto de ingeniería electoral, porque a fin de cuentas esto se resolvió el 6 de diciembre a través de los votos. Generaron un acto de ingeniería electoral que fue consecuencia de ese cambio en la subjetividad de la población venezolana o de parte de la población venezolana. Podríamos hablar de casi 2 millones de personas que habían apoyado al chavismo históricamente y que se desmovilizaron el día 6 de diciembre. ¿Por qué? Por esa desmoralización que se produjo allí. Esa capacidad que ellos tuvieron de endosar la crisis que ellos generaron
al gobierno venezolano, en definitiva fue exitosa. Eso tenemos que reconocerlo de esa manera. Y analizando la economía como coyuntura, como ¿tiene sus debilidades? Tiene sus debilidades. ¿Ese plan tiene sus debilidades? Por supuesto, tiene debilidades. ¿Qué es lo que está en contra de ellos ahorita? ¿El tiempo? Está en contra de ellos el tiempo. Y ellos mismos la desmesura con la que están comportándose, que no es precisamente el estilacho con el que requiere la embajada para que se desarrolle con sobriedad un plan de ese tipo. Se está desmembrando lo que había sido la promesa electoral que ellos hicieron antes del 6 de diciembre. Ellos dijeron en que una diatriba la política. cola. Exacto. Ajá. La están diluyendo, la están olvidando, la están dejando de lado. Están incurriendo en el delito de estafa electoral, de estafa política contra la población, y eso puede generar un desgaste progresivo en ellos. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos nosotros como pueblo, que tiene el chavismo? Analizar la coyuntura económica como lo que es. Sí, efectivamente esto es un tiempo de bajos precios del petróleo, pero las colas están desde el año 2013. Colas hubo muchas en el año 2014 cuando el petróleo estaba a $90. Y partiendo de esa prerrogativa, lo que estamos es ante la conjunción de factores internos y de factores externos que pretenden asfixiar la economía venezolana. Eso nos convoca a nosotros a hacer un abordaje de la subjetividad de las fuerzas políticas o de las fuerzas sociales que se vieron desmovilizadas el 6 de diciembre. Nos convoca a una retórica de nuevo tipo en la que nos declaremos frente al adversario político y económico y que asumamos que la coyuntura es una coyuntura de guerra. Nosotros no podemos seguir asumiendo el hecho político. Una economía de guerra. Así es. Y una política de guerra. Así es. Ok, ya voy. Vamos a hacer una cosa, porque ahora quiero entrarle al qué hacer. ¿Verdad? Al qué hacer. El presidente acaba de nombrar varios ministros, ¿verdad? Se anuncia una gran ofensiva económica, pues tenemos que rescatar, pues ahí evidentemente tenemos en este momento falencias duras que hay que atacarlas, pues, y convocar a todo el pueblo a trabajar sobre ese plan de emergencia. ¿Está bien? ¿Qué hacer al regreso? ¿Está bien? Vamos a un corte y ya regresamos. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. Bien, agradecemos a todos los tuiteros que están en este momento, pero enviándonos mensajes. Este programa, y de ahí parte, pues, lo que estuvimos conversando hoy con la gente de Misión Legado, con la gente de Misión Verdad, queremos irnos a la calle. Ya no se trata, fíjense bien, hay algo, antes de entrar a los temas que nos vienen, qué hacer en lo económico, qué hacer en lo político y qué hacer en lo comunicacional. Ya no se trata de seguir haciéndonos, o dándonos golpes de pecho, diciendo, o participando en nuestras culpas, ¿no? Se trata de, primero, entender cuáles fueron nuestras fallas, entenderlas y asumirlas, nuestros errores. Y segundo, ir a las catacumbas, decía Chávez, a sentarnos con el pueblo, a hablar. Yo he convocado a los compañeros a que vayamos por los diferentes sectores, por lo menos a sentarnos, a conversar y a que la gente nos escuche, y así como a escuchar a la gente. O sea, pero explicar detalladamente qué fue lo que pasó y, sobre todo, dar luz de lo que tenemos que hacer conjuntamente con el gobierno revolucionario para poder avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, en lo económico, Serafino. Bueno, a mí me gustaría ahí hacer como un pequeño análisis de lo que podríamos hacer comunicacionalmente, porque el enemigo evidentemente tiene puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles? Que toda la discursividad del empresariado venezolano es ficticio, es contradictorio en sí mismo. O sea, por ejemplo, ellos dicen que el gobierno no apoya la iniciativa empresarial, pero los empresarios aquí gozan del servicio de electricidad, servicio de agua, créditos más baratos del planeta. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de que no estás apoyando la iniciativa empresarial cuando te estás beneficiando de todos estos servicios. Por ejemplo, ellos dicen que se destruyó el aparato productivo nacional cuando verdaderamente viven de los dólares que entrega el gobierno y de la infraestructura que crea el gobierno.
Entonces, no de su capital. No de su capital, porque el capital es la renta. O sea, el capital es lo que ingresa por barriles de petróleo. En ese sentido, si existe estos puntos débiles, nosotros necesitamos atacarlos, porque el empresario queda, y más después de la victoria de ellos el 6 de diciembre, queda como un sector limpio, impoluto, puro, que es la salvación de Venezuela. Nosotros quedamos como los malos de la película, cuando son ellos que son unos vividores de nosotros, vividores del gobierno y vividores de la inversión de energía que hace la clase trabajadora y todos nosotros. En ese sentido, y entendiendo que hay una baja de los precios del petróleo y de que esta economía y ellos, que son los que mueven, digamos, la economía nacional, que la mueven acaparando, que la mueven con inflación. Y otro punto que quería decir es que nosotros tenemos que despojarnos del lenguaje tecnocrático. O sea, nosotros no podemos seguir hablando de oferta, no podemos seguir hablando de demanda, de inflación, porque como hablas de inflación, si te robaste los dólares, te inventas una tasa especulativa para poder, digamos, inflar los precios y desestabilizar el país. O sea, eso no tiene nada que ver ni con oferta, ni con demanda, ni con inflación, ni siquiera con los mecanismos usuales o tradicionales de la economía. No, aquí hay un plan de desestabilización, un plan de quiebre de la economía. Entonces nosotros no tenemos que seguir hablando tecnocráticamente, sino decir que esto es un plan político, que obviamente tiene ramificaciones en lo económico, y que va hacia eso. O sea, ellos no están respetando ni la ley de oferta, ni de la demanda, ni proyecciones econométricas, ni nada de eso. Es simplemente los dólares que se robaron son los dólares con los que están importando todo a 5 o 6.000% de especulación, y lo que hace que se eleve la llamada inflación, que es un plan político. Y entendiendo que nuestra economía funciona bajo esos parámetros de renta petrolera y que el petróleo ha bajado estrepitosamente, por ende nuestro consumo. Que dicho sea de paso, también es otro plan. También es otro plan, claro. Porque no podemos hablar de guerra por oferta y por demanda de petróleo, sino que grandes intermediarios y lobistas financieros están articulados para bajar el precio. Eso es lo que hay que decir. En ese caso, nosotros, nuestro consumo cotidiano y, digamos, las expectativas o la forma en cómo se estructura la economía venezolana tiene que ser discutida, tiene que ser, digamos, rectificada en algunos puntos. O sea, nosotros no podemos seguir dando, digamos, invirtiendo una gran cantidad de dólares que ya no tenemos, como los teníamos cuando el barril estaba a 100, en seguir importando azúcar para refrescos, por ejemplo, de seguir importando trigo, que aparte no se produce en Venezuela, para seguir haciendo pan Holson, para seguir haciendo chuchería, pasapalo, Doritos, disculpe las cuñas, pero todos estos productos que produce la Pepsi. O sea, nosotros no podemos seguir dando esos dólares para que se produzcan cosas que no son alimentos. O sea, que son como pasapalos. Agroconfites, exacto. En ese sentido... Agroconfite o chatarra. Por ejemplo, nosotros no importamos zanahoria, no importamos legumbres, no importamos hortalizas. Todo eso es 100% producción nacional. Entonces, oye, ahí es que tenemos que poner el esfuerzo y capaz también ir cambiando la matriz de consumo, que también está súper atrofiada producto del modelo de sociedad que tenemos. Yo creo que hacia un plan de ahorro de divisas para priorizar algunos rubros, por ejemplo, la caraota, la carne, el pollo, el arroz, y que las divisas vayan direccionadas hacia allá, en manos de la gente que está produciendo, y que los empresarios que han vivido siempre de la renta petrolera y que exigen dólares como locos, 1.000, 2.000 millones de dólares para seguir haciendo funcionar una empresa que no produce alimentos, bueno, que rescaten su modelo de 100 años. O sea, que asuman las consecuencias de haber sido parásitos. Y así lo tienen que aceptar. Sequera. Yo creo que si algo también se ha demostrado en este momento de otro aspecto de la producción, y que no la producción precisamente material, es la producción del lenguaje también, en este momento. O sea, yo creo que hay mucho de razón sobre sí mismo, sobre cómo se hace, de qué forma traduces el momento. Todo acto de lenguaje es traducción. ¿Cómo traduces tú este momento? ¿Cómo lo representas? ¿Cómo lo explicas y cómo lo interpretas, ¿no? Más cuando están cayendo permanentemente a tiros perceptivos de todo orden, o sea, bien sean provocaciones como la que hemos visto de Ramos Ayú, bien sea con falsificaciones informativas, bien sea por intoxicación. Y el asumir estar en un contexto histórico distinto te obliga también a procesar de otra manera y buscar otras claves. Que no es que tampoco es que hay que buscar palabras nuevas, todo eso también está ahí. Todo eso también está ahí en la calle también, todo eso lo traduce la misma realidad. Y todo eso, por ejemplo, en el oficio que nos corresponde a nosotros, nos obliga justamente a buscar esa otra forma de abordar el lenguaje y de transmitir justamente el momento en el que estamos y frente a qué nos estamos enfrentando también. Y en qué momento, porque también, o sea, uno de los grandes triunfos comunicacionales también en este escenario es plantear como que algo que estaba diciendo Gustavo más temprano, como que Venezuela es un caso aislado y fuera de Venezuela el mundo es una tacita de plata. ¿Sabes que hoy nos decía
el camarada Luis Brito, nos dice, mira, hay algo que está sucediendo en el mundo y duro, que hay una terrible recesión, incluyendo en el caso de los alimentos, hay una baja producción mundial. De hecho hay países que han cerrado su frontera, el caso de Rusia, cerró su frontera en determinados rubros para poder producir hacia adentro. Y producto de las sanciones, además. Sí, señor, producto de las sanciones, exacto. O sea, también, pero vamos a verlo también justamente el aspecto, una línea que se comunica en términos globales. Oxfam saca un informe anual del tema de la desigualdad y la riqueza, ¿no? El año pasado pronosticaban que el 5% de la población mundial, casi no menos, es dueño del 50% de la riqueza del planeta. Y eso no quiere decir que el otro 95% es dueño del otro 50%, sino también hay cantidades de trabajo. Eso este año va a modificarse más y además eso no refleja otros elementos que también están ahí, del de las grandes familias que aún ni siquiera son visibles en Forbes y que también tienen un poder enorme, ¿no? Y tienes a su vez un planeta en el que hay más de 60 millones de desplazados internos, producto de la guerra, producto fundamentalmente producto de la guerra y conflictos internos de todo orden. Del hambre, exacto, producto de los desastres climáticos, producto de esos grandes desplazamientos. Uno, creo que ni es muy difícil conseguir que en algunos de esos casos sea un desplazamiento producto de la fatalidad, sino que también evidentemente son consecuencias de modos de intervenir, o sea, por ejemplo en Somalia, ese tipo de regiones, las cuales las condiciones son duras y de repente necesitan un mínimo de infraestructura de Estado para sobrevivir y no la tienen. Entonces tienes una cantidad de personas, una millonada de personas en el globo sin derecho, que no son sujetos de derecho de ninguna parte, sino que están de un lado para el otro. Sin embargo, la media internacional se enfoca directamente con Venezuela. Yo diría que es muy volátil, o sea, ¿qué pasa? Venezuela, de acuerdo a cómo estamos viendo el mundo ahorita, tú ves lo que está ocurriendo en el mundo árabe y musulmán, y ves a Venezuela, y tú ves que todavía en relación a cómo están las cosas, por ejemplo en Siria, aquí todavía hay digamos que estamos en una etapa como semidurmiento, pero eso también es una cuestión, en cualquier momento puede cambiar y toda la fuerza se vuelca para acá. Además que hay conexiones de todo tipo en esto, ¿no? Evidentemente, porque el Arabia Saudita y el desastre en el que anda también está en esa jugada, y en esa jugada evidentemente está calculando para tirarle a Irán, a Rusia y a Venezuela. Y Venezuela además siempre ha tenido una posición bastante clara respecto al terrorismo, respecto al Estado Islámico, respecto al Al-Qaeda, una cantidad de cosas que son financiadas y ideológicamente modeladas en Arabia Saudita, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas. Y además de ser, bueno, o sea, evidentemente lo que siempre se va a repetir respecto a, en términos geopolíticos, tener las reservas que tenemos. Evidentemente está en la mira, pero también es... El escenario conviene tal cual como está vendiéndose ahorita. Es decir, o sea, el problema es una crisis estrictamente y únicamente política y únicamente en Venezuela y producto únicamente de las fallas internas de la revolución bolivariana y de más nadie, y por lo tanto apostar a ese escenario de implosión. Si no, pueden provocar, bueno, cualquier mecanismo de vacío de poder a partir de la Asamblea, como bien lo hicieron en Yugoslavia, como bien lo hicieron en Ucrania también, y provocar, si no digamos una intervención abierta, que me parece poco probable porque no hay el presupuesto para eso, sí evidentemente el expediente de llevarnos poco a poco, digamos, hacia la guerra civil, hacia el Estado fallido también. A partir, precisamente, una vez que los poderes no se reconcilien, suponiendo que ese sea el escenario, ya están declarando como Estado fallido, entonces evidentemente eso no viene solo, eso no es nada más una confrontación verbal. Ahí evidentemente hay elementos irregulares que también saldrán a activarse, como bien lo hicieron en Siria también, pues por ejemplo en Alepo, que ha sido como que un punto de confrontación muy fuerte entre todas las fuerzas en pugna en Siria, primero fue infiltrado. O sea, primero fueron años de infiltración, de construcción de una red, de células durmientes, de eliminación la misma que denunció hace poco el presidente Nicolás Maduro. Exactamente, pero son como, hay una diferencia de etapas, evidentemente, porque más todo esto fue concebido en el 2006-2007, en el caso sirio. En este específico caso, lo que está desarrollándose ahora en Siria, y que bueno, si no fuera por intervención de la fuerza, digamos, el eje de la resistencia, ya hay un escenario consumado. Y ese es el peligro, el que nos quieren... Borges. Sí, mira, yo considero que... Acuérdate que estamos hablando ya en este momento, en lo económico, en lo político, en lo comunicacional, ¿qué hacer aquí?
Mira, un dato ahí, conectándolo con lo que decía William, ¿no? De no dejarnos imponer el lenguaje tecnocrático y pseudo sabio, ¿no? Del enemigo. Es decir, un ejemplo pequeño. Ningún economista de la burguesía, del sector de ellos, sabe cómo explicar en términos científicos la baja del precio del petróleo, por ejemplo. Porque eso no responde a ningún factor de leyes de mercado y tal, y toda la paja esa que aprendieron ellos en la universidad. O sea, ellos responden a la lógica que les impusieron a ellos los que diseñan el sistema financiero y político actual. Pero está bien, eso forma parte de su política. Es decir, la burguesía tiene un interés histórico, un interés de clase, que es sostenerse. Y sostenernos a nosotros como pobres, sostenerse a ellos como ricos. Y sostener el modo de producción, digamos, que los hace a ellos ser lo que son. Entonces, el peligro que yo veo actualmente, cuando tú hablas del qué hacer, bueno, nosotros, digamos, sería muy fácil, ¿no?, indicar formulitas mágicas en términos económicos y tal, que lo peligroso de esas formulitas mágicas es que pudieran, digamos, obligarnos a dar vueltas y a mordernos la cola y de aquí a un tiempo que el problema siga intacto. Entonces, si el chavismo es una fuerza histórica, si el comandante Chávez y toda la ética y toda, digamos, toda la representación moral que significa la estampa del comandante Chávez y el dato cultural que él representa, digamos, si eso no lo convertimos en raíz propia, pero no raíz discursiva, panfletaria, consignera, sino raíz a partir del territorio, el pueblo entero discutiendo qué modelo de país quiere, cuál es la propuesta del chavismo para el planeta. Es decir, porque nosotros no nos estamos proponiendo administrar un Estado, administrar el capitalismo. Nosotros, el comandante Chávez lo repetía y el presidente Nicolás Maduro lo repite a cada rato, nosotros no vinimos aquí a administrarle los recursos al capitalismo, nosotros vinimos a hacer una opción histórica. Y como opción histórica debemos discutirnos. ¿Por qué? Porque el socialismo no existe. Y nosotros debemos discutir, al menos en este territorio, qué es lo que nosotros queremos, cuál es el otro modelo de sociedad que nosotros nos proponemos, cuál es el dato cultural que nos conecta con nuestro territorio, cuáles son nuestros referentes éticos, qué palabra, digamos, es la que nos sostiene a nosotros como políticos. Porque el problema es político, no es económico, no es financiero, no es de gestión, o sea, no es de ninguna de esas parafernalia tecnocrática, que es en la que nos quieren imponer desde afuera. Entonces, si el chavismo, digamos, al chavismo, mejor dicho, le tocan discusiones profundas del país, por ejemplo, ¿dónde estamos viviendo? ¿Por qué el 95% de la población del país se concentra en las ciudades o en el eje noroccidental y de ahí para abajo lo que hay es un territorio solo, absolutamente solo y virgen, por fundar, que es lo más importante? Porque lo nuestro no es una cuestión, o sea, no es un cuestionamiento estéril a todo. Nosotros estamos proponiendo, el chavismo debe proponerse como opción discutir qué sistema de producción, digamos, sirve para sustituir el modo de producción capitalista, que es el que genera las relaciones culturales, que a la final es donde, o sea, es el núcleo del problema. El problema cultural, qué concepción de la vida tenemos nosotros en el cerebro. Por ejemplo, cuando el presidente Nicolás Maduro insiste en difundir el video de Gino González de Nosotros con Chávez, digamos, es porque el presidente entiende que en ese video, que es un video realizado por Gino y por el Cayapo, o sea, en el marco del encuentro filosófico de los pobres, entiende que ahí hay una narrativa del pueblo que está sosteniendo tercamente la opción del cambio. O sea, si alguien propone el cambio, es el chavismo. Claro, pero es que el chavismo es la única opción de cambio en este país, porque son dar al traste de 500 años de dominación y de explotación que nos hicieron a nosotros lo que somos. ¿Y qué somos? Barrios, somos apartados a los campos, somos gente explotada y ellos son parásitos, es decir, los que se llevan la gran tajada de la producción que nosotros hacemos. Pero eso no es un acto mágico, eso lo produce un sistema. Cuando discutimos las bases fundamentales y la columna vertebral de ese sistema, es decir, cuando discutimos la vivienda que requiere el país, más allá de los apartamentos de la misión vivienda, cuando discutimos el tema de la salud, cuando discutimos la educación, es decir, cuando discutimos nuestro sistema educativo, cuando lo discutimos y en qué territorio, porque el chavismo tiene un territorio, el Estado ha hecho un esfuerzo enorme, el comandante Chávez primero lo hizo, luego Nicolás Maduro, por la recuperación del territorio, es decir, quitarle de las manos el territorio, es decir, el mapa, pues el mapita, quitárselo a los terratenientes que lo tenían. Ramón Mendoza lo dice siempre, este era un país sin territorio.
O sea, está bien, el mapa tú lo ves. Y la oposición están hablando incluso de recuperar. Los amos del valle. Los amos del valle, de recuperar las tierras expropiadas, recuperar las fábricas expropiadas. Pero fíjate, el plan de digamos, de sostener el territorio, incluso va más allá de lo económico. Es para negarnos a nosotros la opción de enraizarnos en el territorio y hacernos dato cultural en nuestro propio territorio. Por eso nos fueron tirando hacia las periferias, hacia los barrios, a todos amuñuñados, y a partir de ahí que la cultura capitalista y la cultura de la guerra se hiciera viva en esos barrios, que nos matáramos entre nosotros y que el narco llegara y nos convirtiera en lo que ellos dicen que nosotros somos: monos, malandros, feos, hediondos, pero que desde el 89 nosotros somos una opción histórica, una opción cultural, y eso, digamos, debe materializarse. Somos Chávez, lo que es la abuela de Chávez, o sea, el amor profundo del Chávez, el sueño de Chávez, el discurso de Chávez en Apure. Hay que buscarlo y difundirlo. Eso somos nosotros, cuando discutimos los temas neurálgicos para enraizarnos nosotros en nuestro territorio. Bueno, yo creo que el 6 de diciembre nosotros tuvimos una contradicción, porque está bonito. O sea, nosotros podemos, digamos, políticamente, podemos hablar de un escenario en donde, bueno, Chávez le entregó a nuestro pueblo la capacidad de hablar, la capacidad de generar producción, la capacidad de autogestionarse. Sin embargo, ¿qué pasó el 6? O sea, ¿cómo resolvemos esa contradicción? Bueno, yo creo que partiendo de esa necesaria discusión profunda que hay que hacer sobre el hecho económico, también hay que asumir que la coyuntura económica actual es un espacio político para entender que la situación económica es excepcional y que las medidas que tienen que asumirse también deben ser excepcionales, ¿no? Ciertamente nosotros, vamos a decirlo, hemos tenido una deuda con el hecho de la necesidad de pensar nuestra economía. Este es un espacio político donde es necesario también pensar la economía, pero también hay que asumirla en el contexto de la coyuntura. Un ejemplo: si asumimos el hecho de la guerra económica como un hecho donde tienes más de 5 millones de integrantes de la tropa en la vanguardia, por supuesto que estos son sectores de una clase económica y social específica que merecen más y mayor protección. Lo que quiere decir que en el contexto de la destrucción de precios y de destrucción de los sistemas de abastecimiento, lo lógico es transformar las relaciones de abastecimiento, de distribución de productos que existen actualmente, para fortalecer ese tejido político, esa vanguardia, esa tropa de más de 5 millones de personas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que acabemos con el espectáculo de las colas, asumiendo la colocación de los productos por combo en las comunidades y en los espacios vitales de la política. Eso quiere decir tomar los productos de las redes de distribución, los productos a los cuales le estamos dando dólares, los productos a los cuales estamos apoyando con infraestructura, con recursos financieros, tomar esos productos y colocarlos en esas redes populares de abastecimiento comunal que han venido cuajando, pero que están incompletos de algunos tipos de productos que también hacen falta y por los cuales también se hace cola. No tiene sentido que nosotros importemos pulpa de papel para que algunos fabricantes terminen colocándolos en las redes de abasto donde ocurre el espectáculo de la cola. ¿Ok? Asumir la distribución, nuevos esquemas de distribución, esquemas agresivos y creativos de distribución de productos fundamentales. Prescindir de importaciones innecesarias, como lo planteaba William. Asumir la construcción, la coyuntura, como un espacio para la construcción de la economía comunal. Generar un espacio de economía planificada, donde la economía privada se subordine al esquema fundamental previsto en la economía planificada regido desde el Estado. Es decir, esta es una oportunidad en la que, existiendo menos dólares y en la que existiendo condiciones excepcionales de la economía, nosotros podemos torcer el brazo del sector privado para subordinarlo a metas específicas de productividad, a metas específicas de producción de rubros sensibles que pueden ser identificados como rubros que generan las colas. ¿Okay? Es decir, existe una lista concreta de esos productos, vamos a orientar la producción en ese sentido y apoyar a los factores del sector privado que puedan, vamos a decirlo, estar ganados a hacerse unos reales, ¿ok? En esos rubros. También hay que plantearlo de la siguiente manera: asumir el hecho
de la protección del salario, de la protección del bolívar, de la protección de la moneda. Crear condiciones para la contención monetaria, evitar la expansión monetaria a expensas pues del circulante inorgánico de dinero. Eso implica, por ejemplo, estudiar la posibilidad de aumentar el encaje legal bancario, fomentar el ahorro y generar unos recursos que vayan a la economía orgánica del país. El factor del hecho de la construcción de una economía comunal, de una economía de pequeña y mediana empresa comunal, es un factor que puede ser viable para generar un circulante de dinero orgánico en la economía. Dado que gran parte del dinero que está circulando a través de bienes y servicios en la economía actualmente es un dinero pues que está en esa economía inorgánica y puede contener esa masa monetaria que está circulando. Otra de las cuestiones que vale la pena estudiar, pero que tiene que surgir precisamente de esa discusión profunda de nuestra economía, es la sustitución de algunos bienes de consumo. Es decir, actualmente nosotros tenemos la economía de la carne de res, que es una economía totalmente subordinada a intereses especulativos, no inflacionarios, especulativos. ¿Cuáles son las probabilidades de poder generar una alternativa en proteínas que pueda surgir a partir del cerdo, por ejemplo? Y lograr lo que han logrado otros países que en un contexto de economía planificada han puesto en el cerdo una alternativa a la carne de res. Hablo de países como Cuba y países como China, quien produce el 50% del cochino mundial, ¿no? Los rendimientos por kilo, los rendimientos en alimentos balanceados dan pues como probabilidad de que el cerdo pueda ser una alternativa que en corto plazo se genere como una alternativa a la carne. Son muchos temas. Pongo solamente el ejemplo del cerdo como uno de los tantos renglones en los que nosotros tenemos que asumir para abordar esos cambios profundos que son necesarios hacer en nuestro patrón de consumo. Tú sabes que esta tarde nosotros sacamos a colación, cuando estábamos hablando antes del programa, el tema Libia. Borges me decía, Libia es un país el más avanzado económicamente, productivamente, y los índices de desarrollo de toda África, y sin embargo se crearon las condiciones para que el imperialismo no solamente entrara, atacara, sino destruyera la economía de Libia. Nosotros estamos hablando de 17 años de avance y con un ataque permanente por parte de la oposición, no solamente sabotaje, sino de no reconocimiento de la revolución bolivariana, no reconocimiento de nuestras victorias, y al final incluso no reconocimiento de los poderes, y al final con precisamente por un poder que es el CNE, llegan y toman la asamblea, esto que llamamos el Parlamento AECO. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos falta aparte de ideologizar? ¿Qué hacer, repito, políticamente en este momento para recuperar la, digamos, no solamente credibilidad, porque tenemos que ir hacia eso? Tenemos sí una base evidente del 43% de votantes que pensó en proteger a la revolución bolivariana, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacer políticamente? Mira, yo creo que es importante hacer este aporte porque capaz una de las fallas, tanto políticas como comunicacionales, que a veces tenemos, es que, por ejemplo, cuando se hacen los pases de la Gran Misión Vivienda a Venezuela, cuando se le habla a la persona que está siendo beneficiada, siempre se repite como ese muchas gracias a Dios, gracias a Chávez, y que bueno, no hay que condenar tampoco ese tipo de expresiones. Pero ahí lo que se está demostrando es un pueblo que no está discutiendo, o que le hace falta, digamos, algunos elementos, porque o sea, si tú dices gracias, entonces estás diciendo como que te lo dieron, no tuviste, digamos, una relación directa con lo que se está haciendo. Yo creo que lo que dice Gustavo de discutir y de plantear una gran discusión sobre lo que queremos, o sea, sobre la vivienda, sobre la educación, sobre qué país vamos a construir, digamos, un país distinto a la mina y el capitalismo que impera. Es bueno eso, aprovechar, si se van a construir 500.000, 300.000 viviendas, o sea, que eso sea un espacio, no para mostrar un avance en la gestión, no para hacer un micro que pasen por BTV del gobierno en comparación a otros países, construir tantas viviendas. Eso obviamente hay que hacer el esfuerzo ahí, porque bueno, demuestra que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Pero lo que yo creo que es que toda esa posibilidad de construir 300.000 viviendas tiene que ser un gran espacio de construcción política. O sea, que la gente diseñe qué vivienda quiere crear, en qué condiciones quiere vivir
en cuáles condiciones de producción quiere imbricarse y a partir de ahí, bueno, generar un conjunto de elementos que surgen de vivir en un territorio. O sea, por ejemplo, tú escuchas las canciones, por decir algo de Gualberto Ibarreto. ¿Y qué genera ese beneficio? Ojo. Claro. Pues hay que entender que ese es un beneficio que lo genera una, digamos, apropiarse de la revolución. Exacto. Como generadora. Exacto, no es simple beneficiario de, oye, qué fino que me dieron una casa, no, sino mira, vamos a aprovechar esa situación para que tú construyas la vivienda que quieres, para que discutas con la gente con la que vas a vivir, qué vivienda quieres hacer, cuántos cuartos quieres hacer, la quieres hacer, de qué material, en qué dinámica productiva vas a trabajar, qué elementos. ¿Cómo abaratar costos, por ejemplo, para construir más viviendas? Exacto, en función de esa necesidad, o sea, discutirlo, que nos veamos, digamos, relacionados, que tenemos capacidad de influenciar en eso y no que sea simplemente yo te doy, mira este beneficio, agradécelo, sino que, bueno, nos apropiemos de ese pensamiento, de ese diseño que es necesario hacer para la revolución. Una preguntita, pues ya estamos en la recta final. El presidente nombró una nueva vicepresidencia económica, está Luis Sala, y ahí una disposición, por cierto, que Luis Sala ha sido acusado ya de comunista, de una vez en las redes. No, incluso que también hay un tema importante, porque a los 25 minutos que lo nombran, media hora, una de las grandes agencias financieras transnacionales como Bloomberg Negocios saca un reporte sobre Luis Sala, entrevistando a un perro faldero de la gran banca transnacional como Adrúbal Olivero, diciendo, bueno, que eso era la entrada a la catástrofe económica y que eso enviaba una mala señal a los mercados, que podemos interpretar porque... O sea, cuando estamos viendo en Bloomberg que se está hablando mal de Luis Sala, creo que hicimos una buena elección. Hicimos una buena elección porque, digamos, todo el sector de análisis de riesgo de las empresas venezolanas se rigen por lo que dice Bloomberg, por ende, si hay una atmósfera de colapso, ellos van a colapsar o intentar de colapsar aún más la economía venezolana. Habría que ver si Luis fue responsable, por ejemplo, de la economía gringa, que tiene la deuda pública más grande del planeta y que tiene la moneda más débil actualmente, que no sé, Franco lo puede explicar mejor. Bueno, le queda poco tiempo de vida al dólar como sistema monetario mundial. Habría que ver si Luis es responsable del desastre de las finanzas gringas y de que sus empresarios sean, digamos, los parásitos más grandes y los criminales más grandes del planeta. No creo que Luis sea responsable de eso. Algo también que yo con lo que quería finalizar. Tú sabes que ahora mismo tenemos una crisis. Y eso hay que verlo así. Que es planetaria, pero la tenemos nosotros. Pero no solamente que la tenemos y es planetaria, sino que aparte de eso también la indujeron y también la agravaron. O sea, estamos hablando de una guerra económica que agrava la situación. No solamente que estamos siendo reflejo de lo que viene del mundo hacia acá, sino que es agravada por la oligarquía venezolana y en un plan bien orquestado con Estados Unidos. Ahora, eso implica, eso es una reflexión final, eso implica que cada centavo, tanto de dólar como venezolano, se invierta en lo que tiene que invertirse y haya, digamos, con la participación del poder popular, haya un cuidado extremo de lo que se va a hacer. Es decir, casi quirúrgica es la situación. Precisamente porque, y por último, quiero también que me hagan una reflexión sobre lo que va a venir de los ataques en la Asamblea Nacional, porque ya están hablando de interpelar ministros, todo ese bluff que se va a montar, ¿verdad? Eso como comentarios finales para ir culminando el programa. Dime, Sequera. Bueno, repítemelo primero para que me perdí con los segundos. Bueno, voy. Un momentico, tranquilo. Te explico. Cada centavo en este momento tiene que ser invertido en lo que debe ser. Aquel que provoque una pérdida, sea por corrupción, sea por desvío, sea por lo que sea, tiene que ser inmediatamente puesto en las autoridades. Claro, no, bueno, todo eso hay que ponerle rostro, hay que ponerle nombre, hay que arriesgarse, hay que movilizarse incluso, porque en muchos casos uno dice, bueno, sí, es fácil decir que tal persona es corrupta, que tal persona es un esquirol, que tal es un cabillero que está saboteando en Guayana, por decir algún ejemplo, pero bueno, o sea, uno solo también lo que puede terminar es que le llama a su muchacho y termine todo golpeado en una cuneta, ¿no?
O sea, también cómo movilizarnos justamente para señalar a esa persona, cómo también custodiar que el proceso de señalarlo también sea efectivo, digamos, una vez que llega la ley, una vez que es sancionada esa persona y que existe el precedente que esta persona está incurriendo en acto de corrupción, robándose unos centavos que son absolutamente estratégicos para todos nosotros y nosotros para este señor que está aquí bachaqueando lo que sea, digamos, por llamarlo de alguna manera, y darle nombre. Y eso también involucra también, bueno, primero reconocer muchas cosas respecto a la corrupción, ¿no? O sea, primero como un fenómeno endémico de la sociedad antidesarrollada venezolana, luego también como el tema de confrontarse con la debilidad de valores y el compromiso ético de enfrentarte a una cantidad de dinero que tiene que ver con inversiones, todo eso. Y tiene que ver también con una voluntad de transparencia de quienes están ahora llevando esas cosas y cómo también uno tiene que recordar exigirlo. ¿Y cuál sería la participación en este caso del Poder Popular? En este caso no solo exigir, sino también ver hacia dónde va y en la medida en que sea necesario. El Parlamento comunal. Por ejemplo, es una gran vía, o sea, ya evidentemente es una de las grandes consignas ya, o sea, vamos a dejarle por más allá que vamos ahorita a hablar sobre eso, o sea, evidentemente ahí está la bancada de la patria encargada de lo que tiene que hacer frente digamos, al trabajo sucio que están haciendo los otros allá, y bueno, nosotros estamos aquí justamente en esto de proponer y de crear, que me parece a mí que esa es la alarma también que ven, por ejemplo, toda esta agencia respecto a un personaje como Luis. O sea, también yo en ese sentido le doy mi voto de confianza tanto a Luis como a Nicolás en ese sentido. Es una persona con una capacidad de tener la suficiente imaginación política para este momento y sin encasillarse en eso y tiene la voluntad de riesgo. Y también, bueno, o sea, que nos toca también nosotros asumir ese riesgo, porque no estamos justamente en un cuadro como el que pudimos estar hace 5 años, evidentemente. Entonces, o sea, no hay que perder de vista justo este momento y la forma de no perder de vista este momento también es nombrando y también siéndole fiel a lo que uno siente también, coño, en este sentido amar también es una forma de resistir, o sea, en ese sentido amar la historia, identificarte justamente lo que te están agrediendo en términos culturales, en términos afectivos, o sea, si lo están haciendo evidentemente es porque tú estás haciendo bien al tener eso en tu casa, al tenerlo en tu corazón, al imaginarlo y al buscar eso como una guía de ver hacia dónde agarrar. Y que además también esa maquinaria, esa mecánica faranduleril que se emplea para planear estas cosas, evidentemente es frívola y no siente, y por lo tanto tú tienes es una herramienta contra eso, algo para confrontar y que sirve, ¿no? Ahora bien, el tema de la asamblea, ¿qué esperar en un escenario tan apretado? Porque además 6 meses eso es pasado mañana, o sea, estamos ya digamos sobre la olla en ese sentido. Uno, por un lado, habría que ver cómo la mecánica obedece ahora con el tema, por ejemplo, con el tema de reformar la ley del TCJ. Es una vía. ¿Qué ocurre fuera de la Asamblea y cómo se representa en los medios, por ejemplo, un acontecimiento que uno no quisiera que ocurriera, pero por decir un atentado a algún orden que con cierto impacto, donde involucre, que involucre heridos, que involucre muertos, que involucre una situación trágica? ¿Cómo se va a conducir mediáticamente? ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién responsabilizar? ¿Y qué decisiones pueden tomar? O sea, hay como muchos posibles escenarios. ¿Cómo fabricar también otras situaciones de probeta dentro de la misma asamblea? ¿Cómo buscar criminalizar? ¿Cómo también ir socavando los liderazgos nuestros dentro de la asamblea? O sea... Y tenemos que estar prestos a responder de inmediato. Ante cualquier bola, ante cualquier tipo de bodrio que ellos monten, hay que responder inmediatamente. De inmediato, ¿no? Y con sabiduría, porque en muchos casos también... Ni siquiera responder inmediatamente, sino responder y avanzar, porque vamos en ataque. Y medir también, porque también, por ejemplo, o sea, ahorita fue lo que fue, digamos, volviendo al incidente de los retratos y la simbología chavista, y yo creo que la respuesta fue más bien lo contrario, esa campaña de Pinta tu Bolívar, la indignación, no sé qué, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, algo aún más sensible y aún más peligroso en lo que están buscando la respuesta? O sea, son las situaciones en que o sea, hasta dónde hay que tener estómago, por ejemplo, en una situación en la que de verdad te están obligando a responder, y que lo que necesitan es que respondas y que respondas de la misma forma violenta. ¿Cómo hacer en esas situaciones? ¿Cómo manejar esas situaciones? ¿Cómo mantener el corazón en esas situaciones? Son los grandes desafíos que tenemos la gente que estamos fuera de la asamblea. Vamos con Borges ya, finalmente, tus comentarios. Mira, sí, algo en lo que ha insistido el presidente, ¿no? Si nosotros, tanto los que están en funciones de gobierno como los que estamos, digamos, en otro tipo de trabajo militante, si nosotros no representamos a ningún sector corporativo del capitalismo, o sea, el chavismo no representa ese sector, no responde a esos sectores, mal podemos nosotros entonces
no, o sea, seguir insistiendo en la inyección de vitalidad a las políticas culturales del capitalismo, por ejemplo, ya que estamos en el qué hacer, ¿no? Si lo que nos conviene y nosotros estamos en este momento de la historia proponiéndonos cambiar, mal podemos nosotros, como dije ahorita, inyectarle vitamina a la lógica, digamos, cultural del capitalismo, que tenemos que decirlo. Nosotros desde nuestros sectores, para no salirnos ninguno de nosotros, para no salvarnos, nosotros promovemos prácticas culturales del capitalismo. El individuo ego, el vedetismo en los medios, la palabra, digamos, la palabra irresponsable, consignera, panfletaria, que no dice nada, que no es creativa, que no inventa, que no arriesga. O sea, si nosotros logramos dar el salto en lo comunicacional y en lo cultural, bueno, va a ser un terreno abonado y muy grande, más allá de estos 6 meses incluso. Porque otra cosa es que nosotros no podemos dejar que nos arrope la angustia de la coyuntura, porque a nosotros nos quedan muchos años, muchísimos siglos incluso de vida política. O sea, eso hay que decirlo en toda la de la ley, porque el tiempo histórico está a nuestro favor. Entonces, proponernos eso como tarea, y nosotros evidentemente nos incluimos en ese mezclote, en ese gran dilema, en esa gran contradicción que todavía nos ocupa a nosotros, que cuando nos sentamos a diseñar un plan cultural o un plan comunicacional, lo hacemos y lo entendemos solo en los términos de los referentes capitalistas. Es decir, no puede ser que nosotros como comunicadores, nuestros referentes sea el afuera y no el adentro. O sea, ¿cuál es el referente máximo de la comunicación de la historia de Venezuela? Hugo Chávez. ¿Por qué no agarrarnos de ahí? ¿Por qué no estudiar las claves que hicieron de Chávez un fenómeno político y por ende comunicacional? ¿Cómo decodificó él el lenguaje entre el pueblo y él? Sí, cómo hizo del lenguaje él una manera del ejercicio político. Sí. O sea, no buscó el lenguaje extranjero, no buscó el lenguaje tecnócrata, no buscó el lenguaje sabio, academicista, porque no lo tenía además. O sea, no era él, no era parte de él. Si nosotros logramos dar el salto y entender la comunicación y la cultura como un hecho profundamente político y nosotros insistir en la discusión política en nuestros sectores, es decir, fortalecer. Yo se lo decía a Franco fuera de cámara, el chavismo, mejor dicho, el país entero en la crisis existencial más grande de los últimos 100 años, producto del desastre mundial, si el chavismo se mantiene, como una opción de fuerza, aún en estas circunstancias, quiere decir que ahí está la única posibilidad civilizatoria que tiene este territorio. Estudiar ahí, insistir ahí, moralizar ahí. O sea, dejarnos de nombrar tanto al enemigo, de darle tanta voz, de abandonar la imposición que nos hacen ellos de su relato, de su idea y de su interés histórico. Pensar el nuestro, proponer el nuestro. Eso indica, y un escenario maravilloso para eso es el Congreso, el Congreso de la Patria, sí, que convocó el presidente para el 23 de enero. Para dentro de unos días. Sí, señor. A partir de ahí, eso puede ser un punto de partida nosotros para, digamos, aglutinar fuerzas, discutir y volver con la fuerza que nos caracteriza. Pero teniendo claro que si nosotros seguimos fortaleciendo la comunicación en términos capitalistas, la cultura como un dato, digamos, de espectáculo, la cultura del espectáculo que desmoviliza, paraliza el pensamiento sobre todo. Si nosotros logramos dar ese salto, yo considero que es indetenible el camino que hemos de transitar. Cierra Bielma. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura, ¿no?, particular de la historia política venezolana, y no me refiero a la coyuntura de este año de la crisis, de este año del sanplegorio, de este año de la victoria de la oposición en la Asamblea. Me refiero al tiempo histórico del chavismo, al tiempo histórico de ese pueblo en rebeldía, de ese pueblo insurrecto. Si nosotros entendemos ese tiempo político como un tiempo necesario, fundamental para la reconstrucción de esa subjetividad política, entenderemos que el mismo chavismo es quien nos brinda las claves para asumir lo que está presente ahora.
la comunalización, la organización política, la formación, la situación de la coyuntura como elemento que nos reencuentra con nuestras propias raíces desde 1989 al presente. Todas las claves de la política están presentes, solo que tenemos que aprender sobre el método Chávez a leerla, a identificarla, a asumirla. Creo que la recomposición del tejido político del chavismo no es necesariamente o no es fundamentalmente un acto que tiene que surgir por decreto oficial. Es un proceso de masa, es un proceso de subjetividad, es un proceso de encuentro, es un proceso de comunicación, de interlocución, de reconocer al adversario, de reconocer la coyuntura de guerra. Es un proceso que necesariamente nos convoca a una remolarización y una recomposición del chavismo. Solo que tenemos que hablarnos en nuestros propios códigos, hablarnos desde nuestra identidad, hablarnos desde nuestra subjetividad y propiciar a través de eso nuestro encuentro político, porque existen, en términos matemáticos electorales, un importante número de personas que podría decirse se encuentran decepcionados, o se encuentran desmoralizados, se encuentran en una situación, en un limbo político, donde tampoco están en la oposición. A ese tipo de personas nosotros tenemos que acercarnos a través de maneras creativas, tenemos que asumirnos como constructores de la recomposición de la familia, de la búsqueda del hermano. Y eso solamente se tiene que hacer desde lo territorial, desde la base, desde el encuentro cara a cara de las personas a través de la conciencia política como móvil. Ok, llegamos al final del programa. Se nos pasó rapidito, estuvo bueno. ¿Eh? Gracias al politólogo. ¿Hecho el cuento? No, hecho el cuento. Okay. Gracias a Sequera, a Borges y a Bielma. Espérate un momentico, vamos a ver, porque a última hora nos pasan siempre mensajitos por ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno el programa. Muchas gracias, hermana, pero no voy a hablar de ti. Chao, May. Nos vemos el próximo martes. Presencia,